السلام عليكم جميعا. نبدأ بسم الله والحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Mi pequeña intervención iría contextualizada con la exposición que acoge el centro sobre Palestina en general, Jerusalén más concreto y más concretamente en uno de los símbolos indiscutibles del Islam, al-Masjid al-Aqsa. Intentaré hacer una aproximación para los hermanos no árabes, no musulmanes, en teoría no saben mucha cosa sobre el tema de la Nakba en concreto. Para los árabes, sobre todo próximos orientales, la Nakba nos ha marcado, la Nakba para nosotros ha marcado un antes y un después. Los hechos históricos, de hecho, incluso familiares. Uno ha nacido antes o después de la Nakba. Se ha casado antes o después de la Nakba. Para los hermanos de lengua árabe y los de no lengua árabe haré un pequeño comentario sobre el origen etimológico de la palabra Nakba. La traducción es catástrofe, pero en árabe hay más de una raíz literal que hace referencia al hecho catastrófico. Hay Nakasa, Naksa, Nakaba, Nakba y hay otros. Nakba en concreto hace referencia a un hecho catastrófico pero producido por el hombre, por las personas, y afecta a las personas. Y incluye un poquitín un matiz de catástrofe humano más que natural. Estos días se ha hablado mucho de la Nakba y casualidades de la vida ha salido un libro. Recomiendo que la gente lo tenga y lo lea y lo regale si es posible. Se llama Nakba, es de un palestino. No sé qué está pasando aquí. De un palestino conocido aquí en los medios de comunicación llamado Salah Jamal. Se trata de unos 48 capítulos que reflejan la experiencia de una familia palestina, que es la familia del narrador. La narración es en primera persona y refleja el sufrimiento de los palestinos justamente en la Nakba. La fecha de la Nakba es 1948, pero hay previas a esta Nakba. E incluso hay previas que no sabíamos que existían hasta hace muy poco. Una de las previas que son muy elocuentes son unas recomendaciones hechas por unos expertos políticos y no políticos, orientalistas, arabistas, etc., invitados por el primer ministro británico Campbell. Han estado 2 años, desde el 1905 hasta el 1907, debatiendo cómo gestionar el próximo Oriente. La preocupación que tenían es simplemente el control. El control. Las potencias mundiales querían controlar la zona. Todo lo que vino después, ahora hablaremos un poquitín de unos cuantos hechos, Balfour, Sykes-Picot, viene encaminado y recomendado por este Congreso Mundial del mundo occidental. Los países invitados fueron 8, de hecho, España inclusive. El único país que no fue invitado fue Alemania. Más tarde hay la Primera Guerra Mundial y está Alemania allí en medio y se acaba el califato. Son muchos detalles. Yo recomiendo que quien quiera instruirse un poco más en esto, busque un poquitín por la red. Pasaré un pequeño vídeo sobre esta convención de Campbell
Monsieur, you know? هذاك الوقت اسمه كامب بانرمان دعا 7 دول أوروبية ليست من بينها ألمانيا دعا 7 دول وقال لهم بالفعل نحن الآن في مرحلة انحدار فيسأل ال7 دول يقول إن خلافات كبيرة وكنا تنافس خطير لكن هل تريدون البقاء على القمة أم تريدون بالفعل مواصلة الصعود فإذا بالإجماع يقول لا أريد البقاء على القمة وسعت في تلك اللحظة خرائط الوطن العربي كل من أخذ بلا شك خريطة الوطن العربي فإذا يسأل كامل بانرمان استلمتم الخرائط؟ قال نعم فإذا يقول هذه المنطقة من الخليج إلى المحيط هي سر قوتنا وسر ضعفنا هذه المنطقة الآن منطقة ضعيفة مهلهلة جاهلة متشرذمة يتقاتلون. Este link y otros links estarán puestos. Este link y otros links estarán puestos en la web del centro, me han dicho. He intentado buscar material en otras lenguas que no sea lengua árabe y no he encontrado absolutamente nada. Porque este hecho está descubierto desde hace muy poco tiempo, relativamente. Meses o máximo 1 o 2 años. Todavía esos documentos no están puestos en internet en otras lenguas, solamente están en lenguas árabes. Simplemente este génesis de lo que más tarde sería Nakba, el interés es dominio del mundo a través de una zona súper estratégica que es el Próximo Oriente. La riqueza que tiene la zona en los recursos naturales, petróleo y gas, oro y otras riquezas, añadida a la importancia estratégica de la zona que une entre 3 continentes, todo esto ha puesto en alerta a Occidente en estas fechas, en estos 2 años, en los cuales han estado estudiando qué se puede hacer para seguir dominando el mundo a través del dominio de esta zona. Y claro, al final resulta que la receta mágica es poner ahí un guardián. Este guardián será Israel. Y el lugar físico donde va a estar es Palestina, pero no en sus fronteras que conocemos hoy en día, sino en sus fronteras que se reflejan en la bandera de Israel, que todo el mundo puede ver que hay 2 líneas de color azul y en el medio una línea blanca. La línea blanca se refiere al Estado de Israel y las 2 líneas azules se refieren a los 2 ríos que son Tigre y el Nilo. O sea, aparcaría 5 o 6 países árabes actuales después del reparto que se ha hecho por Sykes-Picot. La Nakba en sí, propiamente dicha, y aquí afortunadamente sí que tenemos un vídeo. El gobierno de su majestad ve favorable el establecimiento en Palestina de una patria para el pueblo judío y usará sus mejores recursos para facilitar el cumplimiento de este objetivo, claramente dando por entendido que ninguna acción debe perjudicar los derechos civiles y religiosos de la existente población no judía en Palestina. Hace un siglo de esta polémica declaración realizada por el entonces ministro de Exteriores británico Arthur Balfour, que supuso la primera expresión pública de apoyo hacia el sionismo. El texto fue consultado previamente con representantes judíos, sionistas y antisionistas, dejando fuera la representación del pueblo árabe palestino. Más tarde, en 1939, el gobierno británico admitió que fue un error no contar con la aportación de estos últimos, pero el daño ya se había realizado. A día de hoy, las consecuencias de este error son evidentes. La declaración de Balfour
la Liga de Naciones sobre Palestina. Era entonces costumbre de la Liga de Naciones y del mandato sobre Palestina el que se creara esta patria judía, y lo que significó en la práctica fue la creación del régimen judío en 1948 y la limpieza étnica de la mayoritaria población palestina. Autoridades palestinas y demás iniciativas públicas han instado al gobierno británico a emitir una disculpa por la declaración de Balfour, pero desde Downing Street no solo se niegan a emitir tal disculpa, sino que afirman estar orgullosos de su aportación y, para demostrarlo, han invitado al líder del régimen de Israel a conmemorar el centenario de la Carta. Lo que deberíamos estar diciendo a Netanyahu es: has estado tanto tiempo en el poder y no has hecho nada para mejorar los derechos de los palestinos bajo tu ocupación. No has hecho nada para permitir que aquellos que fueron expulsados a punta de pistola en 1948 para que pudieran volver. Tu régimen es vergonzoso y no deberíamos estar celebrando. Deberíamos estar pidiendo disculpas a los palestinos. El líder del régimen de Israel, Benjamin Netanyahu, llegaba a Londres este jueves, pero amplios sectores de la población británica, incluyendo al líder de la oposición, Jeremy Corbyn, han mostrado su rechazo a esta visita, organizando multitudinarias manifestaciones y mostrando que la población británica está ampliamente dividida con respecto al conflicto palestino. Las protestas británicas han tenido su eco en la propia Palestina, donde el artista británico Banksy ha destapado un mural pidiendo perdón en nombre del Reino Unido. Ian Diez, Hispan TV, Londres. Más de un siglo ha pasado y ni siquiera hay la voluntad de pedir una disculpa por tantas atrocidades. La Nakba en sí, en términos de víctimas, hasta ahora no ha habido cálculos reales, ni siquiera aproximados, de tantas barbaridades que se han cometido. Se calcula que alrededor de 3.000 pueblos, ciudades, han sido atacados con la finalidad de aniquilarlos. Es una barbaridad. Hay nombres como Deir Yassin. A propósito, la aniquilación no era en contra de los musulmanes, ¿no? Era en contra de todo aquel que no es judío. La tragedia va más allá de nosotros, para que nosotros como musulmanes lo consideremos como un acto contra los musulmanes. Es contra la humanidad. La intransigencia intelectual con la que actuaron y propusieron recomendaciones entre el 1905 y 1907, 2 años de reuniones permanentes, no han ido en contra de los musulmanes, sino en contra del género humano. O sea, las disculpas que no se han querido dar, disculpas para los palestinos en teoría, son disculpas que tendrían que ser dadas para toda la humanidad y no han sido dadas. Y se persiste en esto. Y esos últimos días hemos visto lo que está pasando en Gaza. La Nakba no es Nakba de los palestinos, no es Nakba de los árabes, es una Nakba de la humanidad moderna como mínimo. ¿Qué se puede hacer para que esto no siga? Resistir de la forma más pacífica posible. No podemos caer en el mismo error que han caído unas cuantas personas fanáticas, porque teniendo en cuenta que han sido maltratados una y otra vez a través de la historia, me refiero al pueblo judío, o son hechos históricos. Desde Hammurabi, pasando por los césares de la Rusia imperialista, por Napoleón Bonaparte, por la Inquisición también, claro, estamos aquí en Al-Ándalus, y por Hitler,
Lo que no se puede admitir ni aceptar es que se dirija todo este odio de venganza hacia un pueblo concreto que es el pueblo palestino. Realmente el pueblo palestino, si después de algún tiempo los libros de la historia escriben justamente lo que ha ido pasando finales del siglo pasado y este siglo, sería un pueblo símbolo de la resistencia y de la dignidad. No haré más intervenciones, hay más vídeos, todo estará colgado en la web del centro y abro el turno de un debate si tenemos tiempo, preguntas, aportaciones. ¿Es que sí, Amina? 5 minutos. Vale, prefiero que haya debate. Si alguien quiere intervenir, aportar. Sí, pero el problema no es de ahora. Se sabe que hubieron ya varias oleadas de judíos que fueron yendo al territorio palestino. No es de ahora. Ya se lleva muchos siglos que van yendo grupos. Primero fueron 250.000, después fueron medio millón y después fueron casi 2 millones los que fueron allí. Y después los ingleses, gracias a su gran humanidad, los pusieron allí. Un tal Rothschild, un banquero judío, de origen judío, prestó a la Gran Bretaña todo el coste de la Primera Guerra Mundial. Es difícil de concebir esto. Una persona presta a un Estado el gasto de una guerra mundial. El cambio a esto fue el llamado Balfour, que hemos visto al principio, esta declaración al principio del vídeo. Una vez hecha esta promesa, 1917, 10 años después de finalizar este congreso de 2 años, empieza a haber olas migratorias programadas de muchos judíos occidentales que nunca han visto las tierras santas hacia Palestina. El porcentaje de los judíos previamente era 1,6%, en cuestión de unos 20 años pasó a ser 31%. Aún así era minoría, pero con el 181, con la declaración de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del reparto de Palestina entre palestinos y judíos, esto sería la Nakba, se les dieron a los palestinos 2/3 partes del territorio de Palestina. Las olas migratorias nunca han cesado de judíos de fuera de Palestina a Palestina, pero también se habla de un éxodo contrario, porque afortunadamente muchos de los judíos engañados, una vez allí en las tierras santas, han hecho el camino de vuelta y son los que mejor defienden la causa palestina. Todos sabemos que todas guerras y malas que pasan en este mundo pasan por dinero. Y ahora con crisis lo que hay en estos países, yo refiero a España y Europa, ha demostrado que hay gente que va al mundo islámico para ganar dinero. Significa que el mundo islámico ahora, en este momento, está más rico que Europa. Por lo menos Dubái, Saudi Arabia y todo eso. Cualquier problema se arregla con diálogo y con dinero. Y el mundo islámico más rico de todo el mundo. ¿Por qué no teníamos una junta donde ricos y poderosos del mundo islámico se juntan, hablan y hacen un acuerdo para arreglar estas cosas? Cualquier mano tiene
5 dedos. Cada uno de ellos puede romper uno y uno, pero cuando está en un puñado me parece más difícil. Ha llegado el mensaje. Es un deseo de todo el mundo. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, pero ni siquiera podemos hablar del mundo islámico, desafortunadamente, ni de los mundos islámicos, los países islámicos. No hay mundo islámico, desafortunadamente. Esta semana, toda semana, tele habla sobre un niño que estaba enfermo genéticamente y es de Gran Bretaña, y todo el mundo está preocupando por salvar vida de ese niño que desde nacimiento tiene poca posibilidad de vivir. Pero tantos niños sanos que están matando en el mundo islámico, da igual a todo el mundo. Supongo que es el doble rasero que todo el mundo lo podemos percibir, el doble rasero que hay de trato en los medios de comunicación. Parece que hay vidas que valgan más que otras vidas, y la forma en que se mueren las personas también tienen que ver con la reacción de las personas mediante los medios de comunicación acerca de ello. Es lamentable un poco, todo el mundo sabe, y si no hay que saberlo ya, no hay medios de comunicación libres. Todos los medios de comunicación en Occidente y en 3/4 partes de nuestros países, árabes y musulmanes, están en manos de ciertas personas. Y lo que está ahí, los espacios que se dedican a las noticias, el qué se dice, el cómo se dice, el matiz del verbo, el orden de aparición de los elementos de una frase informativa, tal como tienen que aparecer, eso depende de quién tiene el poder, quién tiene los medios de comunicación. Y los medios de comunicación occidentales son medios poseídos por personas. Estas personas pueden ser judías o simplemente pueden ser interesadas en temas económicos. Son negocios, nada más, son negocios. Y la sangre es negocio. Las vidas humanas son negocio. Y desafortunadamente la sangre nuestra, las vidas nuestras, de nuestros hermanos, palestinos o no palestinos, parece que valga menos, incluso en nuestros países. ¿Alguna aportación, alguna crítica? Me señalan que se ha acabado. شكرا جزيلا، وإلى اللقاء في